Estamos de vuelta en Teleforo para esta conversación con la doctora Isabel Iturria, directora del Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano, doctor Gilberto Rodríguez Ochoa, a quien le doy la bienvenida. Doctora, bienvenida a Venezolana Televisión, el Sistema Nacional de Medios Públicos. Muchas gracias, buenas noches a todas y a todos los usuarios. Yo normalmente estoy del otro lado de la pantalla, William, viendo este programa los domingos en la noche. Y bueno, y luego de escuchar al presidente, luego de revivir estos videos que tanto dolor nos han causado a tantas venezolanas y venezolanos, ¿no? Y a tantas personas en el mundo, uno no puede sino bueno, ratificar que el presidente tiene una entereza, una fuerza y una capacidad de asumir responsabilidades, de tomar decisiones y de mostrarse tal cual es, desde lo humano, aún en las situaciones más difíciles, incomparable. Así lo conocimos. Nosotros conocimos al presidente el 4 de febrero asumiendo la responsabilidad de un fracaso. Nosotros vimos al presidente el 11 de abril caminando hacia una posible muerte y lo vimos entero, lo vimos claro, lo vimos decidido. Y nuevamente en una situación tan complicada como es la de hablar de la propia vida, la de anunciar al país que una persona tiene cáncer y que esa persona no es otro, sino que soy yo mismo, pues también lo vimos en esa imagen que a muchos nos hizo llorar, y me incluyo, por supuesto, ese 30 de junio del 2011, en el que él solo anunciaba que lo que parecía una simple molestia en la rodilla había tomado otra dimensión y otro carácter, ¿no? Y además vemos al presidente siempre pues abordarlo desde lo humano y siempre abordarlo desde la perspectiva de lo colectivo también, desde él mismo asumiendo la responsabilidad, pero a la vez llamando a todos a la vida, ¿no? A la vez adolorido por todos a los que le estaba dando esa noticia que sabía que iba a ser difícil de asimilar, a la vez llamando al amor, a la vez cantando al amor, a la vida y a la patria, ¿no? Yo creo que ese es nuestro presidente. Ese es Hugo Chávez, el líder, no solo el presidente de Venezuela, sino el líder del siglo XX y del siglo XXI, uno de los líderes fundamentales de la humanidad. Sí. Fíjese, doctora, entrando en este tema que tiene que ver con este manejo ético o no ético o antiético que se ha hecho del tema de ese posicionamiento de supuestos o pretendidos voceros médicos que han sin duda manipulado la información, que han creado en el país una suerte de doble estándar de información, el que han pretendido decir al país que hay un ocultamiento, que hay una información falsa, que sería la que está dando el gobierno bolivariano, autorizado por el propio presidente Chávez, porque los propios voceros del gobierno han insistido mucho en que el presidente le ha reiterado la necesidad de que informen al país. Pero frente a eso se ha ido armando una suerte, vamos a decir, de status quo de una medicina que uno no sabe si está validada o no, uno no sabe con qué derechos y con qué prerrogativas ese estándar de información supuestamente científica y supuestamente médica. Y quiero empezar por ahí esa pregunta, porque las palabras del presidente Chávez, como usted decía, nos hablaban de una reflexión en cuanto a su propia salud, los errores fundamentales. Hay una primera reflexión, como dice usted, que es individual, pero que al mismo tiempo él expresa hacia el país. Pero tocando este punto, yo le diría, usted como doctora, como profesional de la medicina, y me imagino muchos médicos, ¿cómo ve el manejo que se ha hecho de este tema desde el punto de vista de su oficio, de su profesión, que es uno de los más importantes para cualquier sociedad? Bueno, fíjese que incluso en esa primera vez, yo todavía no me logro despegar de los videos y me disculpan, pero creo que son muy impactantes para todos. Desde ese 30 de junio, el presidente hace una autocrítica, ¿no? Y hace un reconocimiento y a la vez un llamado a no descuidar la salud, a que un error, y más aún un error como líder revolucionario, es descuidar la salud, ¿no? Y eso también es un llamado a los otros, es desde su experiencia personal transmitir a los demás la importancia y la responsabilidad que cada uno tenemos pues de nuestra salud y de nuestra vida, ¿no? Y lo que ha sido el tema de los médicos hablando de la salud del presidente,
Bueno, yo diría que en la mayor parte del gremio médico en Venezuela el manejo no ha sido el de los carroñeros, ¿no? Creo que los carroñeros son muy poquitos. Yo creo que igual que son 8,5 millones de venezolanos que nos conmovimos escuchando al presidente, al menos todos los que votamos por él, también creo que la mayor parte de los que votaron por otro candidato hace apenas 3 meses también se conmovieron con eso. Y creo que la mayoría del pueblo venezolano así lo hizo. Y creo que la mayoría del gremio médico no está pensando en de dónde sacar alguna palabra de la cual generar luego toda una serie de hipótesis y conjeturas para sembrar angustia en los demás venezolanos. Creo que eso no es la posición de la mayoría del gremio médico. De hecho, uno no ha visto a los voceros médicos, ni siquiera los que tienen posiciones políticas radicalmente opuestas, salir en esa tónica. Son excepciones. ¿Y por qué hay esa excepcionalidad que, sin embargo, pareciera imponerse como un criterio común en la sociedad, ese tipo de informaciones? Es decir, me pregunto a la luz del ejercicio de una profesión que es tan delicada, porque tiene que ver con lo más esencial de la vida, del ser humano, que es la vida. Claro, bueno, hay algunas cosas que simplemente son ridículas, ¿no? O sea, pretender algún médico decir que a partir de informaciones dadas por terceras, cuartas, quintas o no sé qué personas, o a partir de hipótesis creadas desde las palabras del presidente o desde las palabras de los voceros nacionales, puede construir qué tiene, qué no tiene el presidente, o incluso hacer pronósticos de vida o de no vida para tal día a tal hora, pues eso simplemente no tiene ningún fundamento científico. Eso forma parte de otro tipo de discusiones que tienen que ver con lo mediático, con el interés que alguien pueda o no tener de sembrar zozobra en la gente, de sembrar sufrimiento en la gente o de aprovecharse del dolor de todos para a partir de ahí obtener algún beneficio particular, obtener algún dinero en ocasiones, obtener algún centimetraje en la prensa o escuchar su nombre en Twitter. Es una cosa que a veces pues no tiene nada que ver con medicina, es algo que tiene que ver con otros elementos más relacionados con lo comunicacional, con lo mediático, con lo político e incluso con lo económico, y que no tienen ningún fundamento ni ninguna razón de ser, ¿no? El tema de la información que cada persona dé o no sobre su condición de salud o sobre una enfermedad en particular que tenga, bueno, es desde la más absoluta pues decisión de cada quien, ¿no? Y yo creo que no hace falta ser médico, sino haber estado enfermo alguna vez, y todos hemos tenido desde gripe en adelante, o haber tenido algún familiar enfermo, para saber lo que significa la angustia que se crea en la persona, sobre todo cuando la enfermedad es una enfermedad que pone en peligro la vida, ¿no? La palabra cáncer incluso para muchos es impronunciable. Claro. Y que una de las cosas, lo decía hace unos días el ministro Ernesto Villegas, es decir, hasta se ha roto esa cierta restricción moral o temor a esa palabra, porque aquí en ocasiones anteriores de la historia de nuestro país y de otras partes del mundo hay líderes que han estado gravemente enfermos y se tiende también a disminuir, a no mencionar las cosas por su nombre. Bueno, porque tienen una carga metafórica muy importante, ¿no? Hay un libro de Susan Sontag, La enfermedad y sus metáforas, que trata ese tema justamente desde su propia perspectiva como paciente de cáncer. Y bueno, todo lo que la palabra cáncer lleva consigo, ¿no? Toda la fuerza y toda la proximidad de gravedad o de muerte que lleva consigo la palabra cáncer, aun cuando sabemos que en la actualidad eso no es así. Sabemos que en la actualidad que las alternativas de tratamiento son múltiples y que dependiendo del tipo y del momento en el que sea detectado, pues los resultados pueden ser muy diferentes entre sí, pero yo no quisiera hablar del cáncer en realidad. Claro, no. Yo de lo que quiero hablar es que en realidad, incluso teniendo todos los elementos en la mano, incluso siendo el médico uno directamente tratante de un paciente, a veces es dificilísimo hacer un pronóstico, a veces es dificilísimo saber de verdad cómo va a evolucionar. Entonces, ¿de qué modo alguien que está totalmente ajeno al equipo de atención del paciente puede pretender, por supuestas pistas que alguien le da, dar un pronóstico certero, dar una información científica? Es algo que escapa totalmente a ningún análisis riguroso desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Yo quisiera ver si el equipo de producción nos tiene listo el artículo 46, creo que es de la Ley del Ejercicio de la Medicina. No sé si lo tenemos ahí para que lo podamos mostrar, pero que es el que habla del secreto médico, entre otros, ¿no?
Sí, claro. Y se lo pregunto directamente, cuando lo tengan, por favor lo ponen al aire, pero sin embargo, doctora, le quiero preguntar, ¿cómo evaluar el tema del secreto médico en una situación como esta? Sí, el secreto médico es una subparte de todos los secretos profesionales, ¿no? Que a la vez son una parte de los secretos de humano. Uno tiene un amigo cercano que le cuenta algo, digamos, en el ámbito de lo que es su confianza de amigo o de hermano, y uno sabe que no lo puede salir a decir si así se lo pidió el hermano. Y bueno, y hay muchas otras profesiones en las que el secreto es totalmente inviolable también, ¿no? Es el caso no solo de los médicos, sino también pues de los sacerdotes en el secreto de confesión, o de los abogados en la relación con su cliente en un proceso jurídico, o de los periodistas para revelar una fuente que no deban revelar en un momento determinado por cualquier razón, o bueno, o el caso del mayordomo del Papa, si queremos poner otro caso, ¿no? O sea, hay desde los casos más sencillos, desde el caso que todos hemos vivido, del secreto que le contó uno su mejor amiga o su compañero de vida, hasta lo que tiene que ver con el secreto médico como tal, que no involucra solo a los médicos, sino todo el equipo que allí está, ¿no? Incluido pues el asistente administrativo, incluido cualquier persona que se enteró por dentro del contexto de esa relación de confidencialidad médico-paciente, de esa relación tan particular que se establece entre el paciente y el médico. Pues todo lo que se conoce en esa situación desde los tiempos de Hipócrates, y eso estamos hablando, bueno, Hipócrates como del siglo IV antes de Cristo, pero el juramento hipocrático alrededor del siglo II después de Cristo. Estamos hablando de hace 2000 años, pues para redondear, es algo que forma parte. Claro, entonces podemos decir que ha habido una violación del secreto médico en el caso de las informaciones que han sido publicadas, es decir, porque un periódico publica o se hace eco de una información. Usted decía, y lo conecto con algo que usted decía anteriormente, ciertamente si uno ve, no ha habido una vocería pública en Venezuela que haya asumido este tipo de informaciones. Y creo, entre otras cosas, porque la mayoría de los médicos, por no decir todo, deben estar conscientes de la responsabilidad penal, incluso que deriva de una actitud como esa, de violar el secreto médico. Sin embargo, esas informaciones que llegan por esas redes sociales, a veces aparecen de una u otra manera en los medios de información y generan el ruido que generan, ¿no? Bueno, son las otras formas de agredir a las personas, ¿no? Son las otras formas de influir a las personas, son las otras formas de afectar hasta nuestra salud mental como colectivo, son las otras formas de actuar sobre nosotros que forman parte de esa guerra de cuarta generación, o yo no sé si será de quinta, porque ahora es a través de las redes, entre comillas, sociales, que yo digo que a veces son las redes morbosas, las redes carroñeras, yo no sé cómo llamarlos, ¿no? Uno a veces dice, cónchale, si quieren ver podredumbre y gusanos, véanlo, léanse La carroña de Baudelaire, no se pongan a hacer este tipo de cosas que realmente es como hurgar en la basura, sin tener conciencia además del riesgo que eso representa, ¿no? O de la agresión que eso representa para los millones de venezolanas y de venezolanas, repito, de oposición o no de oposición, que las escuchamos y que estamos sensibilizados ante lo que es el dolor y el sufrimiento de un pueblo encarnado en su presidente, ¿no? O de cualquier otra persona que tenga cáncer, o de sus familiares. Es decir, el tema del secreto médico no es algo que se inventó y solo se creó en la ley, sino que esa ley es reflejo de algo que sentimos las personas, ¿no? Que al final está reflejado en las leyes, pero que es algo que recoge el sentir colectivo de los seres humanos y que lo recoge en el ámbito de la salud de una manera muy clara y muy taxativa desde hace miles de años, ¿no? Desde que tenemos casi que primeros conocimientos de la palabra escrita, desde los griegos para acá tenemos el tema del secreto médico, y del secreto médico entendido no solo como el secreto de lo que es la condición de salud de la persona, sino que siempre ha abarcado más allá todo aquello que uno conozca en esa relación particular tan vulnerable además, que es la relación médico-paciente, ¿no? Cuando uno va como paciente, pues uno está como muy vulnerable
ante el médico, ¿no? Y además es esa posibilidad de tener confianza en esa persona que a lo mejor nunca había visitado antes, porque a lo mejor es primera vez que va a ese médico, pero la posibilidad de tener confianza en que todo lo que diga pues solo va a ser utilizado para la salud del paciente, para ayudarlo, no va a ser utilizado para agredirlo, no va a ser utilizado para hacer campaña política, no va a ser utilizado para obtener dinero o no va a ser utilizado para otros fines inconfesables, ¿no?